Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Mentes Narcisistas. Y bueno, si previamente ya subí un vídeo en el día de hoy, me veo con ganas de hacer otro y esta vez quiero hablar acerca de cuál es el proceso devaluativo llevado a cabo por el narcisista, cómo se da esa devaluación y si acaso podemos llamarle crisis narcisista. Bueno, en mi opinión sería una crisis debido a que se produce un cambio. Una crisis es sinónimo de cambio y sí es verdad que se produciría un cambio comportamental y en la dinámica relacional, porque en un principio nos ha dado una cara a la persona y posteriormente ha pasado a dar una muy distinta, ¿no? Y puede darse por cualquier motivo, prácticamente. Cualquier motivo que demuestre a la persona narcisista que quien tiene delante es imperfecto, empezará de alguna manera a generarle dudas, a generarle malestar y será entonces cuando empezará a devaluar. Bueno, para quien haya vivido este tipo de situaciones las sabrá identificar muy bien, y es que cuando esa devaluación empieza a cobrar mucha intensidad, puede llegar a ser bastante difícil, es cuando realmente se hace difícil lidiar con estas personas y cuando nos damos cuenta de que estamos ante alguien que no está bien, ¿no? Bueno, sin ánimo de ser autorreferencial, voy a pasar a explicar la situación que a mí se me dio y que me hizo entender que realmente estaba ante un progenitor así, ¿no? Esto ya digo, como siempre digo, aplicable a parejas, a padres, amigos, a cualquier persona, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno es hijo de un progenitor así, pues es más fácil que lo vea, ¿no? Tarde o temprano va a acabar emergiendo y vas realmente a quedarte a cuadros, ¿no? Con los comportamientos bueno, que si siempre habías tenido la sospecha de que algo raro había, pues es cuando se va a empezar a hacer patente. Bueno, por supuesto, todo esto va por ciclos. Ya lo he contado alguna vez que el narcisista va por ciclos, hay un proceso de idealización donde, bueno, poco menos que eres perfecto y el amor de su vida y eres la mejor persona del mundo, y cuando empieza a observar imperfecciones, que puede ser cualquier cosa, ya digo, cualquier cosa que vaya contra su frágil ego, pues en ese momento vas a empezar a sufrir de su ira, ¿no? Porque la ira está muy presente en el narcisista, es uno de los eh, emociones que más presencia van a tener. Entonces, ¿de qué va a depender el que la persona se quede más o se quede menos o vuelva a caer? Porque después de esa idealización va a haber una devaluación, como ya digo, un descarte que puede venir de cualquiera de los dos lados, ya sea por parte del interlocutor, que no es narcisista, que ya va a acabar cansado de estas devaluaciones y de estas descalificaciones continuas y va a coger y se va a ir. Claro, va a depender de si la persona es dependiente del narcisista, si no lo es, si es más débil o más fuerte o bueno, o está más capacitado para ver la realidad o menos. eh, Puede depender de varios aspectos. Pensemos en el caso de los hijos con progenitores narcisistas, que es lo único que conocen y que dependen de ellos, ¿no? Entonces van a, de manera natural, a perdonar una y otra vez o a excusar a este narcisista, y claro, es lo que al final pues da la codependencia, ¿no? Como resultado. Eh, Después de esto puede darse un hoovering, palabra que proviene del término de la palabra Hoover, de una marca de aspiradoras, que lo que precisamente indica es que el narcisista te intenta chupar de nuevo, ¿no? Y devolverte a esa relación para repetir el ciclo otra vez. Y también recibe el nombre, que a mí me hace mucha gracia, de luna de miel, ¿no? De honeymoon, ¿no? Creo que es el nombre en inglés. Bueno, pues en eso consistiría, en otra vez seducirte, dorarte la píldora, bailarte mucho el agua, ¿no? Para que, bueno, pues nuevamente repetir el ciclo, idealizarte y volver otra vez, y el ciclo sin fin, ¿no? Así hasta que la persona pues se percate. Pudiera darse el caso, como
ya nos podemos imaginar de personas que no es que sean tontas, porque yo lo comento en los vídeos, a veces tengo la sensación, bueno, de intento ayudar en la medida de lo posible, tengo diagnosticado este caso, sé que es el caso de un narcisista patológico y, bueno, pues puedo ser más o menos autorreferencial, pero prefiero hablar de mi caso propio al de otra persona que no tengo identificada exactamente con la etiqueta, con lo cual, bueno, pues como podéis ver, todos tenemos un poco el miedo de poder ser narcisistas, ¿no? Y hacer demasiada alusión a nosotros mismos, pero en este caso sí que lo tengo identificado y prefiero hablar de mi propia experiencia. Y bueno, como ya digo, yo la experiencia que tengo es la de que tomemos responsabilidad y no intentemos no señalar al narcisista, que por supuesto es una persona dañada y sin solución, o que en cualquier caso, sea el problema que sea, es problema de la persona y se lo debería solucionar esa persona. Nosotros nos responsabilizamos de nuestras emociones, de nuestros actos, de nuestros sentimientos, pero no de los demás. Y soy consciente de que muchas veces es muy difícil salir de relaciones así. Porque se le dice mucho a la gente, pero ¿cómo no has salido de esa relación? Si es muy obvio que es un abusón y que, pues muchas veces esa persona es lo único que conoce. Sale de una familia así y ¿con quién acaba? Muchas veces evitando dar con personas así, de forma inevitable, tiene que dar con ellas. Me he encontrado con casos de personas que señalaban a otras como egoístas o como ególatras, ¿no? Pues más o menos como lo que vendría siendo un narcisista, y se iban con aquella que les parecía tan adorable. Y pensad que al final esa persona a la que señalaban tanto resultaba ser una persona bastante sana, y esa otra a la que tanto alababan pues resultaba ser el narcisista o quizás la persona más conflictiva. O sea que no siempre es tan evidente, ¿eh? No siempre es tan evidente. Mucho ojo con cómo nos vinculamos y hacerlo de manera cuidadosa y no tan rápida. Y ya lo digo, por experiencia propia, a veces es así. Así que muchas veces se puede acabar con parejas así, muchas veces en sectas donde los líderes son narcisistas. También los narcisistas no es que salgan de debajo de las piedras y esté todo el mundo lleno de ellos, no, pero curiosamente esas entidades, que no son muchas las que existen, ¿vale? Habrá muchas sectas, pero no hay una a cada esquina. O sea, realmente organizaciones que salgan a flote, que tengan tirón y que lleven bastante gente a sus espaldas, pues debe de conseguir lanzar un mensaje que llegue, ¿no? Y muchas personas desesperadas pues acaban en ese tipo de organizaciones, les sacan el dinero, les quitan, vamos, prácticamente todo lo que tienen, toda su atención, y es una forma de narcisismo colectivo en realidad. Bueno, son gente codependiente atendiendo las necesidades, la atención de un líder que muchas veces pues es de este tipo de personalidad, ¿no? Sociópatas, narcisistas en ese tipo en la política están muy presentes. Hacernos a la idea de que muchos de los políticos, por lo menos personalidad narcisista tienen, porque hay que valer para eso, ¿no? Y no sentirse ofendido a cada cosa que te dicen, aunque bueno, también sabemos que muchas veces las críticas que le pueden llegar a hacer, si son intencionadas o lo percibe así el narcisista, pues bueno, pues puede precisamente reaccionar de manera muy virulenta, que también lo vemos en la política y en muchos shows de la televisión. Eso está lleno de gente pues con ganas de atención, ¿no? Pero bueno, sin irme mucho del tema, quería tratar el caso personal, autorreferencial, sin duda, pero bien conocido, de lo que me sucedió hace años. Corría el año 2006 y este progenitor narcisista perdió a su madre. Yo ese mismo año había perdido ya una abuela, y este progenitor narcisista perdió a su vez a la suya. Con lo cual mis dos progenitores perdieron ese mismo año a sus madres. Yo había perdido a mis dos abuelas. No es lo mismo perder una abuela que perder a tu madre, ¿no? Todos lo sienten,
Pero yo entendí que, bueno, pues que era una situación para estar triste y no observé una conexión con ese dolor. Yo lo que observé fue más un intento de eludirlo, un intento de apartarlo. Los narcisistas muchas veces lo que hacen es volverse perfeccionistas, focalizados en el trabajo, poner la atención en otra cosa. Intentan desconectar del sufrimiento. Es lo que intentan hacer. Y a mí me llamó mucho la atención ese comportamiento de este progenitor de intentar, bueno, en ese momento poner la atención en otro sitio, y además se volvió muy agresivo, ¿no? Porque este narcisista se volvió muy agresivo porque, bueno, me imagino que le sobrepasaba una situación que tenía mucha carga emocional, y al no querer conectar con esas emociones, se veía desbordado, ¿no? O sea, es que esa devaluación puede suceder por detonantes, y no tiene por qué ser solamente una imperfección de la persona que tiene delante. Puede ser, creo yo, y esto ya también es una opinión personal, por sobrepaso de sus emociones, ¿no? Como no conectan con ellas, en ese momento tienen como que lidiar con demasiado, ¿no? Y en mi caso, bueno, pues pude observar mucha agresividad con mi propia hermana. Me acuerdo que le ordenó entregar una carta a la vecina cuando mi hermana no conocía a esa mujer, y este progenitor vivía en casa, estaba allí, y fue como intentar evitar el relacionarse, ¿no? El lidiar con la gente, ¿no? Algo tan simple como eso. Y bueno, claro, mi hermana le preguntó a este progenitor que por qué le mandaba algo tan raro si podía hacerlo él, ¿no? Un cometido así tan... Y bueno, en ese momento entró en cólera, un drama, todo, es que en esta casa nadie me quiere, hacerse la víctima, bueno, pues así va. La cuestión es que yo ese verano, con 17 años que tenía, pues esto fue en 2006, pues claro, hace 15 años, si tengo 32, pues con 17, en vez de estar yo con mis amigos, con colegas, con una novia, que sería lo normal, pues decidí irme con este progenitor y con un compañero del trabajo suyo, gente, vamos, que me sacaba en años y que, pues, me invitó a un viaje a una zona de España, Galicia, y yo no la conocía, y entonces me quise apuntar, ¿no? Y bajo la promesa de que iba a ser un viaje muy relajado, muy tranquilo, gastronómico, y nada que ver con otros viajes que había realizado años antes, ¿no? Donde había sido muy trepidante todo y moverse continuamente, y bueno. Y en ese momento, yo no sabía lo que se me venía encima. No me di cuenta de lo que iba a ser. Pues claro, ¿cómo lo iba a saber? Pero pude observar prácticamente todos y cada uno de los rasgos, pero en su máxima expresión. En primer lugar, al cabo de pocos días, recuerdo, pues no sé, me levantaría a las 10 de la mañana, una hora pues que no es ni tarde, ni pronto, ni bueno. Y este progenitor empezó ya en el coche a darme el hombro frío, ¿no? La ley del hielo que se llama, a negarme como la palabra, muy callado, ¿no? Y claro, no tuve más remedio que preguntarle, oye, ¿qué te pasa, no? Y la respuesta fue, pues me alegro mucho que me lo preguntes, ¿no? Con enfado. Y bueno, ¿y qué he hecho? Y la respuesta fue, pues es que te levantas muy tarde, es que nos estamos levantando tardísimo, bueno, no sé, como si fuera, yo qué sé, culpa mía, ¿no? Pues si no hemos quedado a ninguna hora, pues aquí todos hemos estado de acuerdo, yo no leo mentes, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que obedecer a tus expectativas a cada instante? Podrían ser, ¿a qué hora me tendría que haber levantado? ¿A las 9? Bueno, su respuesta fue, bueno, yo es que me he ido a correr por la mañana a las 6 de la mañana. Y claro, la respuesta obvia es, ¿y qué? ¿Me tengo que levantar? Me dice, pues sí, te tienes que... otras veces te levantas pronto para ir con yo qué sé, con tus amigos al campo. Y bueno, pues sí, pero hoy no, ¿no? Claro, todo son racionalizaciones, o sea, intentar adaptar lo que él quiere, ¿no? Que tú te adaptes, pues, y dar cualquier motivo, cualquier explicación que más o menos
explica por la ensalada de palabras que contiene el vídeo anterior. Claro, ahí todos son exigencias y bueno, cumplimiento de sus expectativas al instante y de todas sus demandas y consentimientos de derecho de decir a la gente pues a qué hora se tiene que levantar, cuándo no y demás. Y bueno, se nos dio una situación también muy llamativa y es que con este compañero de trabajo, mi progenitor, en un momento dado, en una conversación, en un bar por la noche, eh, se despistó, pues allí había una televisión puesta y le dijo en mitad de la conversación, hey, ¿qué estás mirando? ¿Que te has despistado? Y bueno, entró en cólera también, entró, ya digo, la ira está súper presente, entró en cólera y empezó pues a decir que veía, él miraba donde le daba la gana y bueno, por no decir cosas más fuertes, que lo que le salía de los y claro, se formó allí una situación muy incómoda, yo no sabía lo que estaba pasando y nos tuvimos que ir del bar y al día siguiente, bueno, nos fuimos a dormir sin mediar palabra, prácticamente, nada. Y al día siguiente, a la mañana siguiente, pues entre ellos dos hablaron algo y nuevamente en el coche, pues yo le pregunté qué es lo que le pasaba. Y bueno, yo también era culpable allí de todo tipo de cosas que no sabía realmente cuáles eran, ¿no? Y me comentó que, bueno, que había una televisión en el bar y que estaba apareciendo una mujer y que, claro, que el otro le había intentado, pues poco menos que burlarse de él, ¿no? Porque la estaba mirando. Y, y bueno, es que un señor de 50 años, una persona, un señor, una señora de 50 años, que se ofenda porque están, no sé, está apareciendo allí, ¿qué? Pues como si te dicen, ¿qué? ¿Te gusta? O sea, yo, por ejemplo, a mí me hizo entender que claro, que yo me había puesto de lado de este hombre que le había intentado humillar y sinceramente yo ni me percaté de que había televisión. No me di cuenta. Es que no me enteré de lo que había pasado. De repente se formó allí una trifulca y bueno, esto indica el, como la reactividad, ¿no? La vergüenza tan profunda, la reacción tan rabiosa ¿cómo decirlo? O sea, reaccionan con vergüenza y con rabia ante cosas que consideran críticas a su persona y que realmente no lo son, pero como encierran tanta vergüenza, pues eso es lo que están encerrando y eso es lo que están mostrando. Ese es el motivo de por qué reaccionan así. Pero ya digo, con mucho hombro frío, mucho ley del hielo, cargándote a ti con eso, pues otro de los síntomas muy propios del narcisismo, que es reaccionar con mucha ira a las críticas, aunque bueno, no consta en el DSM, pero es uno de ellos. Así que si veis esta reacción ya os supone un muy buen indicador. Y más situaciones, bueno, unas faltas de empatía enormes, yo lo empecé a pasar muy mal porque cualquier cosa que hacía era un ataque, decidir en el coche del otro hombre y bueno, una envidia patológica, unos celos enormes de que si es que me dejas a mí solo y te vas con él y a mí me dejas aquí, claro, ¿cómo no me voy a decidir irme en el otro coche? Si estás siendo horrible, si me dejas de hablar, ¿no? Es que es lógico. Y luego pues echar en cara a eso. Una persona que te está invitando, incluso con su familia, que es de esa tierra, que un día nos fuimos a comer con la familia de este hombre, y oye, es que yo me estoy sintiendo avergonzado. Lo que no sé es cómo no cogí un autobús y me fui. ¿Eh? Otra vez a mi casa, vamos, a muchos kilómetros de distancia de donde estábamos, pero me hubiera cogido un autobús y me hubiera ido, porque ahora mismo me sucede eso y no dudo en hacerlo. Vamos, continuo, faltas de empatía, haciéndote fotos, por ejemplo, en momentos en los que tú poco menos que estás llorando y cabizbajo porque no lo estás pasando bien y él es incapaz de entender eso. O sea, falta de empatía, envidia, arrogancia,
con unas contestaciones malísimas, con sentimientos, bueno, fuimos a visitar una ciudad allí, ya digo, ya sin ganas porque todo lo arruinan, es que son expertos en eso, y como esa ciudad, pues él había vivido allí hacía años, poco menos que se puso a hablar de la ciudad como si la hubiera construido él, y, y sí, como con mucha grandiosidad, con comportamientos de pues muy infantiles y muy difíciles y con demandas y exigencias del cumplimiento de sus expectativas al instante y bueno, ya digo, muy difícil, muy complicado de tratar, un viaje de vuelta horrible y bueno, pues ahí fue cuando realmente se hizo muy muy evidente su cara más narcisista, ¿no? Yo por entonces no sabía lo que era, creía que sencillamente pues es que era su manera de ser extraña y que bueno, que ya se le pasaría, que a lo mejor era pues por haber tenido esta pérdida tan importante, ¿no? Pero seguramente sí, fue un detonante, pero nadie, y esto es lo que yo quiero, con lo que yo quiero acabar aquí, nadie tiene por qué acabar justificando a otra persona o nadie tiene que tolerarle a nadie, aunque esa persona haya perdido a alguien, tiene que tolerarle ningún comportamiento vejatorio ni humillante. Nadie. Tiene, aunque sea tu madre, tu padre, tu hermano, tu pareja, bueno, en ese caso incluso, fijaos lo que os digo, que en ningún caso, pero si cabe menos, porque la elegís vosotros o vosotras, pero bueno, esa sería la conclusión de todo esto. Ver todos esos comportamientos juntos es una bomba día tras día, es insoportable y no se lo recomiendo a nadie. Así que bueno, pues ese es un poco de mi historia, es algo que yo quería contar por aquí, quería transmitir para, bueno, pues para que las personas puedan también verse reflejadas en esto, ¿no? Y puedan a lo mejor extrapolar su caso, decir, bueno, pues tiene similitudes, ¿no? Y yo he vivido algo así. Bueno, cada caso es diferente, pero bueno, me alegré de que este otro hombre, Fernando se llamaba, quiero mencionarlo porque siempre lo recordaré, la verdad es que se portó muy bien conmigo y lo entendió perfectamente y él se dio cuenta totalmente de que aquello no era sano, de que no era normal, de que era una situación rara y, y bueno, por lo menos se dio cuenta y no quedó todo tapado y encubierto y fui yo el loco que podía haber sido cosa mía, ¿no? Así que bueno, pues una vez habéis escuchado esta historia por mi parte, me despido, espero que me podáis contar también experiencias vuestras, si creéis que las personas que os rodean, alguna se comporta así, si pensáis que reúne muchos de estos criterios, si se os ha dado esa devaluación, cómo habéis lidiado con ello y bueno, pues nada, sé que no son temas fáciles, pero estamos para eso. Así que nada, pues un saludo, muchas gracias por escucharme hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.